Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por medio de este canal. La palabra inmutable de Dios, el cual tiene el objetivo de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Primeramente, antes de comenzar, le damos gracias a Dios por darnos la vida, por darnos el aliento de vida, por sustentarnos en todas las cosas, porque reconocemos que todo lo bueno que tenemos en la vida viene de Él, nuestra familia, todo lo que tenemos, nuestros hogares, todo lo que tenemos, nuestro trabajo y todo lo que poseemos de valor y verdaderamente valioso procede de Él, procede, como está escrito en Santiago, procede del cielo, todo bueno y toda buena dádiva y todo perfecto procede del cielo, el Padre de las luces, el que no selló tiniebla ni sombra de variación. Entonces le damos a Dios por todo lo valioso y verdadero que tenemos en la vida, porque todo lo bueno y maravilloso que tenemos en esta vida lo recibimos de sus manos. Gracias a Dios por este día de vida. Le damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a continuar por medio de este canal la palabra inmutable de Dios, compartiendo el Evangelio de Juan, como hemos venido haciendo regularmente. En esta ocasión, hermanos y amigos, vamos a compartir un versículo solamente y muy conocido por todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Vamos a centrarnos hoy en ese solo versículo, que aunque es un solo versículo, contiene mucha enseñanza, contiene muchas perlas, muchos tesoros en ese solo versículo. Y vamos a tratar con lo que Dios me dé, con lo que el Espíritu Santo me dé de escudriñar este versículo para ver los tesoros que hay en él. Antes de empezar, tenemos que definir bien el contexto en el que estamos. Recordemos que estamos en el contexto de la conversación con Nicodemo. Este es el concepto. Recordemos, Jesús viene de purificar el templo en Jerusalén y luego este hombre llamado Nicodemo viene de noche a hablar con Jesús. Sabemos que, o suponemos, o la mayoría de los teólogos, y yo personalmente también lo creo, dicen que Nicodemo acudió a mi Señor Jesús de noche por su posición en Israel, porque él era uno de los principales de Israel, porque él era un fariseo y hacía parte de Sanedrín, entonces no querían que lo vieran con Jesús y por eso escogió esa hora muy tarde de noche para que ninguno de sus compañeros lo viera con mi Señor Jesús. Y vemos que este hombre, dijimos en aquella ocasión, que este hombre, Nicodemo, ¿verdad? Aunque a diferencia de muchos fariseos, reconocía que mi Señor Jesucristo había venido de Dios, ¿verdad? Y eso ya es muy bueno. Pero dijimos en esa ocasión que ver a mi Señor Jesús como un maestro, que es la visión que Nicodemo tiene de nuestro Señor Jesucristo, no es suficiente para ser salvo. Dijimos que no es suficiente que mi Señor Jesucristo es un simple maestro o un simple profeta enviado por Dios. Si no vemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre, como aquel que salió de Dios, entonces no somos salvos. Nicodemo, como lo dijimos en el anterior video, en esta oportunidad podemos contemplar que Nicodemo no es salvo.
Nicodemo le hace ciertas preguntas a mi Señor Jesús, porque mi Señor Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, que es necesario nacer de agua y de espíritu para entrar en el reino de Dios, hablando del bautismo con el Espíritu Santo, hablando de esa profecía, ¿verdad? Que el profeta Ezequiel anunció en el Antiguo Testamento, que Dios derramaría agua limpia sobre ellos, pondría un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, para que ellos pudieran andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Jesús, mi Señor Jesús, utiliza el agua y el espíritu, explica el agua y el espíritu, ¿verdad? Refiriéndose a lo que dijo el profeta Ezequiel, utilizando eso que el profeta Ezequiel dijo, ¿verdad? Pero Nicodemo no entendía mucho porque no entendía esto porque era, a pesar de que era un maestro de la ley, como mismo Señor Jesús lo dice, por su condición espiritual, Nicodemo no podía entender ciertas cosas. En este contexto estamos. Lo último que le dijo mi Señor Jesús a Nicodemo fue que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así mismo el Hijo del Hombre será levantado en el desierto, aquí en el desierto, ¿verdad? Así mismo el Hijo del Hombre será levantado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿ok? Para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida. Eso es lo último que mi Señor Jesús le dice a Nicodemo en esta parte, donde él hace alusión, ¿verdad?, lo que pasó en el desierto con Moisés, que Dios se iró con el pueblo de Israel, mandó serpientes a picarle, Moisés intercede por ellos y Dios le manda a Moisés a que haga una estatua de bronce y que contemple esta estatua quedaría sano de la picadura de la serpiente. Dijimos que la serpiente es un tipo de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la serpiente sirvió para la sanidad únicamente del pueblo de Israel, para sanarlos de la picadura de las serpientes y que ellos no murieran. Pero mi Señor Jesús, siendo el cumplimiento de ese tipo, siendo, digamos, la realidad espiritual más grande que apuntaba esa estatua de bronce en el desierto, mi Señor Jesús le da sanidad del veneno del pecado a todo aquel que cree. No importa si es judío o griego, no importa si es gentil o parte del pueblo de Israel. Entonces, en ese contexto estamos. Y luego de esas palabras que mi Señor Jesús dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Primero que nada, vamos a ver unas diferencias entre el amor de Dios y el amor del hombre. El amor de Dios, primeramente, es natural, o sea, Dios no solamente ama, Dios es amor, esa es su esencia, esa es su naturaleza. Dios ama porque eso es un atributo propio de Él, eso está en su ser, por así llamarlo. Eso es algo que Dios, igual que todos los demás atributos, eso es algo que al estar en la naturaleza de Dios, Dios hace, digámoslo así, espontáneamente. Dios es amor, ¿verdad? A diferencia del amor de nosotros, que a causa del pecado, ¿verdad? Nuestro amor no es tan natural y tan espontáneo y tan bueno como el amor está llamado a ser. Nuestro amor y todos nuestros otros sentimientos siempre están entremezclados, nunca son totalmente puros y totalmente buenos, pero en el caso de Dios, esto no es así. Dios es amor puro y verdadero. Dios es la fuente, la raíz, el origen del amor.
A diferencia de nosotros, que nosotros simplemente amamos, no, Él es la fuente misma del amor. De Él procede, nace, de Él se origina el verdadero amor, ¿ok? Y por esto el amor de Dios tiene otra característica muy propia de Dios, que es que su amor es incondicional. El amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende de algo externo que nosotros hagamos para ganarnos el afecto de Dios. Es decir, cuando le pongo este ejemplo, Dios amó digámoslo así, a Jacob. Dios amó a Jacob, ¿verdad? Jacob fue escogido por Dios para ser el padre de la nación de Israel. Pero Dios no amó a Jacob, ¿verdad? Al patriarca Jacob, porque el patriarca Jacob fuera un hombre muy bueno, ni muy justo, ni muy recto delante de sus ojos, porque si conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que Jacob, ¿verdad?, engañó a su padre para que éste lo bendijera. Sabemos que Jacob hizo varias cosas, como por ejemplo condicionó algo que él le pidió a Dios. Vemos que Jacob no era, digámoslo así, el mejor hombre, al igual que ninguno lo somos. Pero lo que le quiero dar a entender es que el amor de Dios hacia Jacob, o hacia Abraham, o hacia Isaac, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel, se puede decir, ¿verdad?, no fue por algo bueno. Perdón, no fue por algo bueno o por algo que ellos hubieran hecho que moviera a Dios a bendecirlos o a tomarlos en cuenta más que a las demás naciones. Eso es lo que le quiero decir. El amor de Dios por el ser humano después de la caída, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, y tiene que ser incondicional. ¿Por qué les digo esto? Porque todos pecamos. No hay ni uno bueno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque de Dios dice Romanos 3. Entonces el amor de Dios es incondicional, diferente al del hombre. Por ejemplo, yo amo y quiero a aquellos que me quieren, pero esto no tiene nada de impresionante. Yo amo a aquellos que me hacen bien, pero eso no tiene nada de impresionante. El amor humano muchas veces es así, aunque Dios nos manda mal, ¿verdad?, hasta a nuestros enemigos, y Dios nos manda mal a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes y sinceros en que eso es muy difícil para el hombre. El hombre obviamente lo puede hacer porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, que fueran amados por el Espíritu Santo. Pero en nosotros el amar al prójimo y el amar a que nos hace daño no es algo natural, es algo que nos cuesta y que por nuestra naturaleza pecaminosa, por la naturaleza heredada por nuestros padres, Adán, nos cuesta mucho hacer, ¿verdad? En cambio Dios no, porque Dios nos amó siendo enemigos, Dios nos amó siendo malos y pecadores, y así Dios nos amó, porque el amor de Dios es incondicional, ¿ok? Es inmutable también, no varía, no cambia, siempre es el mismo. Nuestro amor, el amor del ser humano, depende de las circunstancias, depende de lo que nos hagan, depende si nos tratan bien, depende de muchas cosas, pero el amor de Dios no cambia dependiendo de lo que nosotros hagamos. Siempre se mantiene inmutable, invariable, incambiable. No sé si eso es una palabra, pero bueno, ya la dije. Y bueno, podemos ver esas diferencias entre el amor de Dios y el amor del hombre. Ahora, aquí en este versículo en particular, en la primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Fíjense bien, recordemos que Jesús está hablando con Nicodemo. En el Antiguo Testamento es obvio, y podemos verlo a lo largo del Génesis y de todo el Antiguo Testamento, que Dios decidió centrar su amor en Israel. Dios decidió, ¿verdad?, que el objeto primero de su amor fuera la nación de Israel. Por amor a que, porque el pueblo de Israel fuera mejor que otros pueblos, no, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, por amor al pacto que él estableció con ellos, como dice en Deuteronomio, Dios escogió a Israel para ser el objeto del amor de él. Es decir, fue el primer pueblo, nación que recibió el amor de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento esto es un hecho. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad?, los patriarcas del pueblo de Israel, los patriarcas, ¿verdad?, de donde viene mi Señor Jesucristo según la carne, fueron todos de Israel. Los profetas fueron todos de Israel. Y por ejemplo, Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos que ninguna otra nación los tenía. Y Dios le dio a Israel, ¿verdad? Dios le dio a Israel los mandamientos que ningún otro pueblo tenía para que lo guardasen, ¿verdad? Y Dios le dijo a Moisés que edificara el tabernáculo en el desierto para que allí morara su presencia especial con ellos. En eso vemos que Dios decidió por su soberanía que Israel, que esa tierra, que ese pueblo que iba a nacer de Abraham, Isaac y Jacob, fuera el pueblo, el primer objeto de su amor. Pero a pesar de eso, y que eso es verdad y que nadie lo podía discutir, porque en el Antiguo Testamento todo lo que vemos es Dios interactuar con su pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Vemos el amor de Dios por salvar a su pueblo, porque ese pueblo que le cogió sea diferente a todas las demás naciones, porque sea un pueblo especial, apartados para él, una nación de sacerdotes, ¿verdad? Todo eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, así que no cabe duda de que esto es así. Pero a pesar de eso, hermanos, también vemos en Israel, vemos en el Antiguo Testamento, que Dios no solamente amaba al pueblo de Israel, Dios también hizo mucho bien a los gentiles. Por ejemplo, a Rahab, esta mujer que era ramera y estaba en Jericó, y Dios la salvó a ella. Dios le perdonó la vida a Rahab, y cuando invadieron Jericó, ¿verdad? Perdón. Y cuando invadieron Jericó, ella no sufrió ningún daño y fue la única sobreviviente de esa guerra que hubo allí. Vemos cómo Dios también se preocupa por los gentiles con el caso de Naamán. Con el caso de Naamán el sirio, como envió al profeta Eliseo, ¿verdad?, a sanar a este hombre, como Dios sanó, mejor dicho, a este hombre por medio del profeta Eliseo. Vemos el caso de la viuda de Sarepta, como Dios provee a esta viuda para que subsista en el tiempo de escasez. Bueno, y vemos el amor de Dios también y la preocupación de Dios también por los gentiles en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento vemos esto, ¿verdad?, un poco, digamos, no tan claro. Pero cuando mi Señor Jesús le dice a Nicodemo aquí que de tal manera amó Dios al mundo, o sea,
que tan grande fue el amor de Dios por el mundo, ¿verdad? Que lo que dice es que ha enviado a su unigénito Hijo, ¿verdad? La manifestación de mi Señor Jesucristo en la carne, que nuestro Señor Jesucristo se hubiera encarnado y hubiera sido enviado por Dios para esta obra, es la muestra de que Dios ama al mundo entero. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solamente ahora no solamente está preocupado por el pueblo de Israel, no. Él ama también al venezolano, al colombiano, al chileno, al boliviano, al estadounidense, él ama al indio, él ama al peruano, él ama al mundo. Y ese amor quedó de manifiesto, quedó expuesto, quedó en evidencia claramente cuando el verbo, el Logos de Dios, fue manifestado en carne. Dice la palabra, lo mismo en 1 de Juan, dice, en Juan 1 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Esa manifestación del verbo hecho carne fue movida por el amor de Dios, fue originada por el amor de Dios hacia el mundo entero, no solamente hacia el pueblo de Israel. Y esto, como ya le dije, es algo que en parte también podemos contemplar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham que de su simiente iban a ser bendecidas toda la familia de la tierra. Entonces, ya Dios estaba pensando en los gentiles, en salvar a los gentiles. Pero ese amor no había quedado tan manifestado. Pero cuando Dios envía al Hijo a salvar a su pueblo de sus pecados, Él está pensando no solamente en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones. La manifestación del verbo encarnado, como dice el misterio de la piedad revelado, que fue que Dios se manifestó en carne, ¿verdad? A través de la persona del Hijo. Es la muestra más grande del amor de Dios. Es la manifestación más clara, más grande, más preciosa del amor de Dios por nosotros. ¿Por qué podemos decir esto? A ver, hermanos, como yo les dije en un principio, el amor de Dios es incondicional, ¿cierto? Porque si Dios hubiera enviado a su Hijo, ¿verdad?, al mundo para salvar a personas justas, yo diría que Dios tiene la razón. O sea, que es lógico, mejor dicho, pensar que Dios enviara a su Hijo a salvar personas que valen la pena salvar. ¿Me explico? Pero en nuestra condición, cuando estábamos sin Cristo, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, que éramos enemigos de Dios, que éramos débiles, en esa condición, yo como hombre, si yo no lo hubiera hecho. Pero gloria a Dios, porque Él es Dios y yo no. Entonces, ahí se muestra qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, porque Dios no envió a su Hijo a salvar a gente buena, a gente merecedora de la salvación, no. Dios envió a su Hijo a salvar a gente vil, a gente pecadora, a gente que a pesar de que decían que era su pueblo, lo crucificaron, a gente que recibió el favor de Dios como el pueblo de Israel a lo largo de la historia, ¿verdad? Y aún así, como dice la palabra, no le conocieron. Por el mundo por él fue creado y el mundo no le conoció. Por ese tipo de gente, Dios envió a su unigénito Hijo.
el amor de Dios se muestra para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos qué tan incondicional es el amor de Dios y que no tiene nada que ver con algo bueno que haya en nosotros, sino con algo bueno o con lo bueno que es Dios, que es todo, ¿verdad? Pero con ese amor puro, sincero, genuino, natural que está en el ser de Dios. Entonces, por eso tenemos que darle gloria a Dios, porque no es que nosotros nos merezcamos ser amados por Dios, y no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, como dice la palabra, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su unigénito Hijo en propiciación de nuestros pecados. El motor, lo que movió, lo que llevó a Dios a enviar a su unigénito Hijo, a manifestarlo en carne, por personas que no lo merecíamos, es su eterno amor con que nos ha amado, como dice Jeremías, a Jeremías le dice Dios, hace ya mucho tiempo Dios me dijo, porque con amor eterno te he amado y he prolongado hacia ti mis misericordias. Entonces, hermano, Dios nos ha amado con ese amor eterno. Esa es otra característica muy importante del amor de Dios que se me había pasado decirle. El amor de Dios es eterno. Y ya que Dios es el único ser eterno, Él es el único que puede darnos y el único que puede tener ese tipo de amor. Y el amor de Dios es eterno, va desde la eternidad hasta la eternidad. Y es inmutable e incondicional, como ya lo vimos. Entonces, la más grande muestra de amor que Dios ha hecho, no la hizo solamente por los judíos. Recuerden que Jesús está hablando, ¿verdad?, con un hebreo y en la mente de Nicodemo, ¿verdad?, y de todos los israelitas en esa época estaba que Dios solamente amaba al pueblo de Israel, al pueblo de su pacto. Entonces, escucharlo a Nicodemo, debió ser algo fuerte para Nicodemo, porque la palabra que mi Señor utiliza es que Dios ama al mundo, ¿verdad? Y en consecuencia de ese amor, ¿verdad? Y movido por ese amor, entonces Dios envía a su unigénito Hijo, ¿verdad? Lo envía manifestando así el amor no solo por los israelitas, sino por el mundo entero, ¿ok? Entonces, el amor de Dios es incomprensible porque, como estábamos diciendo, ¿verdad?, Él amó, ¿verdad?, Él amó a sus enemigos, Él amó a aquellos que lo odiaban, Él amó a aquellos que no querían estar con Él, Él amó a personas viles, pecadoras, rotas, corrompidas, corruptas, muertas en delitos y pecados. Él nos amó a pesar de lo que éramos y envió a su único Hijo, a su unigénito Hijo, movido por ese gran amor, incomprensible amor, que no lo podemos entender de todo, pero su manifestación, pero la muestra visible, pero la mayor muestra de que eso es verdad, de que Dios nos ama mucho y que no lo podemos explicar, es que envió a su unigénito Hijo. Miren, hermanos y amigos, si una madre ama a un hijo, ¿verdad?, desde que está en el vientre, imaginen el amor que tiene nuestro Dios y Padre por su amado Hijo unigénito, que Él siempre ha estado con Él en la eternidad. Imaginen que fue para el Padre, digámoslo así, enviar a su unigénito Hijo, sabiendo lo que le iba a acontecer. Imaginen cómo sufrió el Padre, por así decirlo, o cuánto se entristeció, mejor dicho, cuánto se entristeció el Padre
al ver cómo trataban a su hijo amado. Y ese es el amor que Dios tiene para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí también vemos el amor del Hijo, porque dice la palabra que no hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por su amigo. Nuestro Señor Jesucristo demostró en esa cruz que Él comparte ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor genuino, ese amor intrínseco en Él, con Dios, y que nos ama de una manera incalculable, tanto así que estuvo dispuesto a dar su sangre y su carne por cada uno de nosotros. Cuando mi Señor Jesús estaba en la cruz, Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Él estaba pensando en que si no se sacrificaba, si no hacía esto, nosotros no íbamos a estar con el Padre, nosotros no íbamos a estar con Él. Él no tenía en su mente y en su corazón, en el momento de ser clavado en la cruz, Él estaba pensando en cada uno de nosotros, hermanos. Ese amor también, este pasaje también nos demuestra el amor inmenso que también el Hijo nos tiene. Porque si no, Él no se hubiera humillado a sí mismo tomando forma de hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos amó, el Hijo, también como la segunda persona de la Trinidad, como aquel que es uno con Dios, también nos muestra su eterno amor por nosotros y su incondicional amor por cada uno de nosotros. Vamos a seguir. Ok. Entonces, este amor, ¿verdad? Que Dios nos manifestó a todo el mundo, ya no solamente al pueblo de Israel, sino que queda claro y dado por hecho que Dios nos amó a todos en el Hijo, ¿verdad? A todo el mundo, a venezolanos, a griegos, a judíos, a franceses, a estadounidenses, a españoles, a todo el mundo, ¿verdad? Fue para darnos algo, o sea, el amor de Dios, ¿verdad? Se manifiesta en que Él envió al Hijo. La encarnación del Hijo en la tierra, el pan del cielo que descendió a la tierra, el verbo eterno que se hizo carne, ¿verdad? Es la manifestación máxima del amor de Dios por nosotros. No cabe duda, hermanos y amigos. Pero Dios no solamente nos manifestó su amor, sino que enviándonos al Hijo, ¿verdad? Él manifiesta otra cosa. Él manifiesta su voluntad. Porque fíjense lo que sigue diciendo. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Él envió al Hijo, ¿verdad? Para manifestar su amor, pero también para dar a conocer su voluntad. Y su voluntad, ¿verdad, hermanos y amigos? Para que todo aquel que cree no se pierda. Su voluntad es que no nos perdamos, es que no seamos condenados, es que no caigamos en sus manos. Es decir, dice la palabra que Dios es amor, pero también fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. La voluntad de Dios es que nosotros en el día postero no tengamos deuda con Él y podamos presentarnos delante de Él aprobados y sin culpa por medio de su Hijo. La voluntad de Dios es que nosotros no caigamos bajo su ira, no caigamos bajo la ira de Dios viviente. La voluntad de Dios al enviar al Hijo es que nosotros, ¿verdad?, no tengamos parte en la ira de Dios. Entonces, por eso Él envió a su Hijo para que creyendo en Él no nos perdamos, para que creyendo en Él no seamos condenados, para que creyendo en Él
no recibamos el castigo que merece nuestro pecado. Él envió al Hijo para justificarnos a través de Él, porque dice la palabra, ¿verdad?, que en Cristo Dios es justo y el que justifica. Dios nos justifica delante del Hijo. Dios nos hace aceptos delante de Él por medio del Hijo, y de esta manera ya no estamos en guerra con Dios, ya no somos enemigos de Dios y ya no tenemos que tener temor a perdernos. Ya una vez aceptamos al Hijo de Dios en nuestro corazón, ¿verdad, hermano y amigo? Habemos pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, porque dice la palabra que todo aquel que cree en el Hijo, ¿verdad?, no se pierde, que ya cuando hemos creído en el Hijo tenemos vida eterna, más todo aquel que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya es condenado. Entonces, para eso Dios envió al Hijo, Dios le envió, y esa fue la manifestación más grande del amor de Dios. Pero cuando Dios le envió, también Dios lo envió con un propósito, que era salvar lo que se había perdido, que era darnos vida, ¿verdad?, y volvernos nuevamente a reconciliar con Él, porque dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Más en Cristo somos llamados amigos de Dios. Dice la palabra que nosotros éramos extranjeros y que no teníamos parte en las cosas de Dios, en la herencia de Dios, pero en Cristo somos llamados familia de Dios. Dice la palabra, hermanos y amigos, que estamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo tenemos vida y vida eterna. Entonces, en Cristo, ¿verdad?, la voluntad, el propósito con el cual Dios envió a Cristo es que no nos perdamos, hermanos, es que volvamos a Dios, es que seamos reconciliados con Él, porque dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, obviamente, el propósito con el cual Dios envió a Cristo es que nosotros no nos perdamos, es que nosotros encontremos el camino de vuelta al Padre, es que nosotros tengamos vida y vida eterna, hermanos y amigos. Porque el que no tiene a Cristo, aunque esté vivo físicamente, aunque Él tenga aire en sus pulmones, aunque Él piense, aunque Él ande, en no tener a Cristo es estar separado de Dios. Y estar separado de Dios es la muerte. La muerte es muerte espiritual. Y si morimos en este estado, hermanos y amigos que me escuchan, lamentándonos mucho, tendremos parte en la segunda muerte, que es la muerte eterna, que es la de fuego y azufre. Pero si tenemos a Cristo en nuestros corazones, y el Espíritu de gracia mora en nosotros, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros habíamos pasado de muerte a vida y ya no hay condenación ni separación para nosotros, ya no hay lago de fuego y azufre para nosotros y ya no hay separación eterna de Dios, porque nosotros vamos a ser glorificados y estaremos con Dios eternamente. Entonces, ¿para qué Dios envió al Hijo? Para que todo el que crea en su nombre no reciba lo que merece sus pecados, para que Dios, en vez de castigarnos, en vez de que su ira sea derramada sobre nosotros recibamos por la gracia de Dios su misericordia. Y también, como dice el versículo, recibamos el don de la vida eterna. Dios nos da en el Hijo, ¿verdad?, en su amado unigénito Hijo. Cuando nosotros creemos en Él, Dios nos trata, recibimos la sobreabundante gracia de Dios y alcanzamos su misericordia. Y en vez de recibir lo que merece nuestro pecado, que es la muerte,
recibimos la gracia de Dios para vida eterna. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos la muerte sino la gracia de Dios para vida eterna? Porque Cristo recibió la muerte, Cristo recibió la ira de Dios, Cristo fue tratado por Dios como el más vil pecador para que yo, en el día que mi Señor venga, sea tratado como si hubiera vivido la vida perfecta de Cristo. Yo no soy tratado como me merezco por Dios, por la obra que Cristo hizo a mi favor, porque en él yo he sido justificado, he sido declarado legalmente justo delante de Dios. Por eso es que nosotros, estando en Cristo, no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos la sobreabundante gracia de Dios y el don de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Dice la palabra de Dios que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. La vida eterna, hermanos y amigos, como lo he dicho en otros videos, no es no morir para siempre, no, eso es un beneficio, eso es algo que la vida eterna produce, estar vivo para siempre. Pero la vida eterna es la comunión eterna, perfecta e ininterrumpida con nuestro Dios y Padre. La vida eterna es la comunión perfecta, ininterrumpida y gozosa y deleitosa con nuestro Dios y Padre por toda la eternidad. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos inmortales y no muriéramos, pero por otra parte estuviéramos separados de Dios, no tuviéramos vida eterna. No tuviéramos vida eterna. Un ejemplo claro de esto, el enemigo de nuestras almas, Satanás, se puede decir que él es inmortal, ya que siendo un espíritu no puede morir, no puede perecer, pero no podemos decir de ninguna manera que Satanás tiene vida eterna en sí mismo, porque Satanás no tiene vida eterna ya que está separado de Dios. ¿Verdad? Satanás no tiene vida eterna porque la vida eterna precisamente es la comunión eterna, perfecta e ininterrumpida con nuestro Dios y Padre. Y eso es lo que Dios nos provee. Fíjense bien, la paga de la muerte, dice la palabra, que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte. Lo que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado era la muerte. Pero Dios, ¿verdad? Que es extremadamente sabio, justo e inteligente, obró en la historia para que por medio de la muerte de Cristo nos diera la vida eterna a nosotros. Entonces fíjense bien, Dios por medio de la muerte de uno, de mi Señor Jesucristo, nos dio el don más preciado a cada uno de nosotros, sus hijos, la vida eterna. La muerte que yo merecía morir por mis pecados, Cristo la murió. La muerte que tú me estás viendo merecías, y el castigo que merecían tus pecados, Cristo lo recibió, y Cristo murió por ti para que tú recibieras el don de la vida eterna, para que tú no fueras al lago de fuego y azufre que merece sus pecados, sino que por su pura gracia y misericordia fueras a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, a la morada del cielo, donde habita nuestro Dios y Padre. Así que, hermanos y amigos que me escuchan, démosle gloria a Dios por su Hijo amado Jesús, porque Él fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Dice su palabra, ¿verdad? Que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que Él fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Él es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el mundo entero. Él es ese amor incomparable e incalculable de Dios por el hombre, por el mundo entero. Y en Él también, Dios le envió a Él también con el propósito de
de dar vida, de dar libertad, de dar esperanza, de que todo aquel que cree en Él no va a recibir lo que merece sus pecados, sino que recibirá la gracia de Dios para alcanzar misericordia y el don de la vida eterna, el don de poder estar para siempre, por los siglos de los siglos, con nuestro Dios y Padre, sin tener que tener luchas contra el pecado, sin tener que tener luchas con alguna enfermedad y sin tener que tener luchas con malas personas, porque Dios va a hacer todas las cosas nuevas, y cuando el momento de ver a Dios llegue, nosotros estaremos delante de Él, glorificados, estaremos siendo semejantes a mi Señor Jesucristo para estar con Él por toda la eternidad. Así que démosle gracias a Dios por su incomparable amor. Por cierto, creo que se me olvidó ponerle título a la enseñanza, pero bueno, ahora que la estoy dando, es un buen título: el incomparable amor de Dios. O por otro lado, podemos llamarle la manifestación del amor de Dios. Pero bueno, hermanos y amigos, espero que esta palabra sea de edificación para muchos, sea de bendición para muchos. Recordemos que somos amados por Dios a pesar de lo que éramos. Somos amados por Dios a pesar de que no lo merecemos. Recordemos que Cristo no vino al mundo porque nosotros merezcamos de ninguna manera ser salvados por Él. Cristo vino al mundo en consecuencia del amor de Dios. Cristo vino al mundo por el amor inconmensurable, por el amor inigualable e incondicional que Dios tiene por nosotros. Y cuando Él se manifestó en el mundo, manifestó también el gran amor de Dios por nosotros, y también manifestó el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que es que no perezcamos por nuestros delitos y pecados, sino que por su pura gracia, por su pura misericordia, por su puro amor eterno con que nos ha amado, recibamos el don de la vida eterna. Así que no cree en Cristo y está viendo este video a un buen tiempo, aún el amor de Dios está siendo manifestado por Cristo. Cada vez, hermanos y amigos, que escuchamos a un predicador de sana doctrina, cada vez que escuchamos a un hijo de Dios hablando del amor de Dios, hablando de Cristo, hablando de su sacrificio, hablando de su salvación, hablando de Él, Dios nos está manifestando su amor por todo el mundo, por los judíos, por los griegos, por los colombianos, por los españoles, por los estadounidenses, por todo el mundo. Pero llegará un momento, hermanos y amigos, que la puerta de la salvación será cerrada. Llegará un momento, hermanos y amigos, que el amor de Dios para con el mundo, que su gracia ya no alcanzará a más nadie, hermano. Llegará un momento que los que no aman al Hijo, que los que no creen en el Hijo, recibirán la ira de Dios vivo. Así que, hermanos y amigos, les ruego en esta tarde, en este momento, en este día, que amemos al Hijo, que vengamos al Hijo, que busquemos al Hijo, que creamos en el Hijo, para ser partícipe del gran amor de Dios y recibir el don de la vida eterna. Creamos en el Hijo, vengamos al Hijo, refugiémonos en el Hijo. Creamos en el amor de Dios, no lo desechemos, hermanos, porque si lo desechamos, si no creemos en el Hijo, si no creemos en aquel que Dios envió, entonces, hermanos, tarde o temprano, hermanos y amigos, recibiremos la ira de Dios viviente. Recordemos que lo único que nos salva de la ira de Dios es el amor de Dios por medio de su unigénito Hijo. Así que si tú no crees en esta hora en Cristo Jesús, si aún no has creído, estás bajo la ira de Dios
y has rechazado su amor incondicional por ti. Pero si tú comienzas a creer desde este momento en Cristo Jesús, el amor de Dios por ti cubrirá multitud de pecados y en Cristo Jesús recibirás el don de la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.